Mes número 12, nuestra última fiesta del año, Purim. Purim recuerda una salvación física, así como los griegos quisieron exterminar al judaísmo, pero no a los judíos. Están invitados a leer el libro de Esther. La historia es interesantísima, pero en los días del rey Asuero, en la corte persa, por una cuestión llamémosle así, complot palaciego, un personaje nefasto, uno de los asesores del rey, Amán, llamado Amán Arrayá, Amán el malvado, logra convencer al rey, a cambio de una suma importante de dinero, de que mande matar a todos los judíos. Eso es algo totalmente inusual en el imperio persa. Les voy a contar otro secreto. Es absolutamente inusual en los imperios griegos también de que se le intente de imponer la religión. La única vez que se le intentó de imponer la religión a un bárbaro, a un no griego, fue en los días de Hanukkah. O sea, básicamente eso era algo muy inusual. Así como era inusual que en el imperio persa se extermine a un pueblo. Pero por cuestiones providenciales o por cuestiones que requieren mayor análisis, en el marco de un complot palaciego, uno de los asesores no persa del rey persa logra convencer al rey de que mande matar a todos los judíos. Y en ese caso entonces se decretó el exterminio para todos los judíos el día 13 del mes 12, el día 13 de Adar, y en esa fecha se podía matar a los judíos. Se mandó una misiva a todos los confines del reino que se podía matar a los judíos y se podía también tomar sus bienes y despojarlo de sus bienes. Todo esto va a ocurrir aproximadamente, si bien el Tanaj no explica exactamente en qué año es, y no es del todo sencillo ubicarlo en la lista de las dinastías persas, tomando en cuenta quién podría haber sido el rey Asuero y otros detalles más o menos se ubica toda esta historia en el 450 antes de la era común, que es la época en la que los judíos están en pleno proceso de comenzar a retornar a la tierra de Israel. Y en este caso entonces un judío llamado Mordejai logra infiltrar a su sobrina Esther, la bella Esther, que gana un concurso de belleza, se casa con el rey persa y logra desenmascarar el doble discurso del rey, del asesor Amán respecto a su rey Asuero. Les quiero hacer otro paréntesis interesante, y es que recomiendo leer, hay un brillante artículo sobre el profesor, en paz descanse, Israel Eldad, sobre la geopolítica de la fiesta de Purim. O sea, todo lo que ocurre en el relato del libro de Esther, en qué contexto geopolítico hay que colocarlo. Y le da un poco más también de sentido, básicamente este asesor del rey persa, y según la teoría de profesor Eldad, iba a favor de los griegos, cuando en realidad los judíos se enrolaron para pelear mayormente con los persas. Esto es en el marco de una previa a una salida a una guerra muy grande entre el imperio persa y los reinos griegos en el mar Egeo. Todo esto es un tema que es muy interesante, pero que en realidad, desde el punto de vista del libro de Esther, la línea final y la consecuencia es que el pueblo de Israel tiene pendiente sobre sí un decreto de exterminio físico. Quiero aclararles que solo 2 veces en la historia los judíos fuimos víctimas de un intento político de exterminio físico absoluto. El primero fue en los días del malvado Amán, en los días del rey Asuero, y el segundo fue en el siglo XX, cuando los nazis intentaron impulsar la solución final al problema judío. En Israel moderno convivimos con nuestra historia y a veces nos reímos de nuestra historia, y nos reímos incluso a veces de personajes bíblicos, cosa que no a todos les gusta. Hay un programa de televisión, en la televisión oficial de Israel, llamado Ahí vienen los judíos, Ayehudim Baim. Y en este chiste que vas a ver ahora, hacen la escena de Purim, en donde, como tú recordarás, cada vez que hay la fiesta de Purim se hace ruido cuando se nombra la palabra Amán por el malvado Amán. Entonces,
Esta situación habla de el testimonio de Esther, la reina Esther, y de Mordejai, y justo viene a dar un testimonio un soldado que peleó en esa guerra, y lo que hace es un juego con los soldados modernos de Israel, que tienen examen de conciencia y que son críticos hacia lo que hace el propio Estado. Entonces juegan con la realidad moderna y sitúan ese mismo patrón de conducta como si fuese que lo mismo ocurrió durante los días de la reina Esther. Un poquito de humor y seguimos con la fiesta de Purim. ויקהלו היהודים אשר בשושן ויהרגו 300 איש. ובשאר מדינות המלך הרגו בשונאיהם 75,000. ובביזה לא שלחו את ידם. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין אל הבמה את אחד הגיבורים שהשתתפו בקרב ויספר לנו על הניצחון הגדול שלנו. על דורון שבו. הוא גיבור, הוא גיבור, הוא גיבור. אסתי, חלה, זה לא הבת מצווה שלך. ברוך הבא, גיבור ישראל. כפיים חבר'ה! גיבור, גיבור! תודה רבה. אני הייתי סמל מחלקה בקרב בשושן, ואני חייב להגיד לכם שמה שהלך שם היה פשוט מזעזע. זאת אומרת מזעזע. רגע, לא, הוא מתכוון מזעזע בקטע טוב. כאילו, וואו, איזה קרב מזעזע. אתם יודעים, כאילו, וואו, מפואר. ממש לא. אני לא יודע מה סיפרו לכם, אבל שום ניצחון מפואר לא היה שם, זה היה פשוט טבח. טבח, כן. טבח בקטע טוב, נכון? לא, ממש לא. מאז אותו יום של הקרב, כל פעם שאני עוצם את העיניים, אני שומע את הצרחות, כן? אני רואה את הגופות, האמת היא שאני לא ישן מאז אותו קרב. טוב, מה באת לבאס עכשיו? יותר טוב תחזירו את השבורה ההיא ששרה. אז ככה, אני הייתי בכוח שנשלח לחסל את המן. אתם צודקים, על זה אין לי ויכוח איתכם. הוא בן אדם חרא, אבל אני רוצה שתשאלו את עצמכם, מה אשמים הילדים שלו, מה? אנחנו לקחנו את וייזתה, זה הבן הקטן של המן. סליחה, אנחנו רצחנו סתם 75,000 איש, והכל בגלל מי? בגלל המניאק הזה? המניאק? אני אמרתי מניאק. גם תופס. מה? לא אמרתי אמן עכשיו. טוב, קדימה. תודה רבה לך, דורון, על כל השקרים ועל הירי בתוך הנגמש. חג שמח לך, ואמן, תמות, יא עוכר ישראל. And now the end is near, and so I think. Esther va a lograr desenmascarar al asesor del rey. La situación se invierte. Y entonces los judíos, cuando llega el día 13 del mes de Adar, logran tener un permiso real para defenderse de sus enemigos. Y entonces el día 13 luchan contra estos enemigos. Y el día 14 culminan la batalla de autodefensa sobreviviendo. Y entonces el día 14 los sabios de Israel instauraron una fiesta, un día de fiesta, que se llama Purim. ¿Qué quiere decir la palabra Purim? Pur en hebreo es sorteo. Amán hizo un sorteo, de acuerdo a la fe pagana de esos días. Si se sorteaba la fecha en la que se exterminaban a los judíos, esa fecha iba a salir conforme a la voluntad de los dioses. Entonces él hizo un sorteo para elegir el día que fue electo fue el día 13 del mes de Adar, el día 13 del mes 12 del calendario hebreo, y ese día el rey Asuero dio un permiso especial para que se mate a los judíos, que eran su propiedad privada, porque eran súbditos del rey.
Y luego que Esther desenmascara las intenciones de este perverso antisemita, entonces da un permiso para que los judíos se defiendan. Esta batalla termina el 14 y en la capital del imperio persa, en Susán, esta batalla va a terminar el día 15. Y es así que tenemos 2 días de celebración de Purim en todas las ciudades del mundo el día 14, en la ciudad de Susán el día 15, y en todas las ciudades de la tierra de Israel que tenían muralla antiguamente, y no quiero entrar en detalle cuán antiguamente, esta también se celebra como en la capital del imperio persa, y por lo tanto Purim es una fiesta que en la práctica, en el Estado de Israel moderno, lo celebramos el día 14 de Adar en todo el país y en Jerusalén el día 15, lo cual nos da 2 días fantásticos de fiesta y sano entretenimiento. Ahora, en estos días, como forma de acción de gracias y de agradecimiento, se lee el libro de Esther en la sinagoga en la noche y en la mañana. Se hace un banquete, es preceptivo que haya un banquete, porque ¿se acuerdan que en Hanukkah encendemos velas? En Hanukkah también se come en sufganiot, que es una especie de bola de fraile, como le decíamos en el Uruguay, pero que son masa dulce o algo vinculado al aceite, o con algún tipo de fritura. En Polonia se comían latkes de papa. Pero si bien se come en Hanukkah, la comida no es preceptiva. Se come junto como parte de la fiesta, pero el precepto de la fiesta es el encendido de velas. El exterminio iba a ser espiritual, la celebración es espiritual. En Purim, el exterminio iba a ser físico. El problema, en eso se asemeja mucho al tema, al intento de exterminio nazi. Los nazis no querían matar a los judíos que tenían determinada opinión. Los nazis querían exterminar a los judíos desde los ultraortodoxos hasta los anarquistas o comunistas. A todos, ¿por qué? Porque quería los cuerpos. Por cuanto que quería exterminar los cuerpos, nosotros celebramos Purim con el cuerpo, por supuesto dentro de los marcos de la ley y de las buenas costumbres, pero una de las formas de hacerlo es con un banquete. Entonces leemos el libro de Esther, el rollo del libro de Esther en la sinagoga, comemos un banquete el día 14, y también se decretó ya desde los días de Mordejai, lo podemos ver en el libro de Esther, se decretaron 2 medidas importantísimas para que haya unidad en el pueblo. Porque una de las enseñanzas impresionantes, increíbles, imperecederas del libro de Esther es que cuando el malvado Amán va a argumentar su deseo de exterminar a los judíos ante el rey, le dice al rey Asuero: hay un pueblo disperso y dividido entre las naciones. O sea, el problema de los judíos era que estábamos en esos días dispersos y divididos en todo el imperio persa. Y entre nosotros mismos estábamos divididos. Entonces hay 2 preceptos. Por supuesto que el precepto del banquete ayuda también. Pero hay otros 2 preceptos, además de la lectura del libro de Esther y del banquete, que tienen como finalidad unir a los judíos. Que haya unión en el pueblo. Y fíjense qué sabia la tradición. Uno es Mishloach manot ish lereu, intercambio de presentes, de comidas, manot, no de presentes, no de perfumes, de comida. O sea, que para celebrar el banquete de Purim, una de las formas de hermanarnos es que los que tenemos, en vez de yo comer mi comida y tú comer tu comida, yo como tu comida y tú la mía. O sea, nos llevamos presentes alimentarios. Y de esa forma yo como, es una forma de unirme más, porque en el momento que yo saboreo los sabores de tu cocina y tú saboreas los sabores de la mía, en cierta forma nos hermanamos, el compañerismo es una forma de comer el pan juntos, nos unimos más unos a los otros. Pero además, hay otro problema que eso es uno de los temas que las democracias occidentales intentaron resolver recién en el siglo XX, pero que ya los sabios anteriormente lo tenían clarísimo, y es que por más de que nos hayamos salvado del exterminio, si yo no tengo comida para celebrarlo, ¿de qué vale haber sobrevivido? Vale decir, la libertad política o la existencia, si no van acompañadas de sopa, son huecas de contenido. Y por lo tanto, el 4.º precepto de Purim es de que
nosotros ayudamos, damos presentes, regalos a los pobres. Entonces, lectura de la Megilá de Esther en la noche y en la mañana. En la sinagoga, es muy alegre. La gente va disfrazada, se hace mucho barullo, pero hay que escuchar el relato. Es un relato muy interesante y a él me quiero referir como finalización. Luego tenemos que hacer un banquete en el día de Purim. Un banquete en el que también se acostumbra a beber, inclusive llega a ser preceptivo beber hasta que uno no diferencia entre Amán y Mordejai. Y por supuesto que en la tradición rabínica están los rabinos más etílicos y menos etílicos. Están aquellos que consideran que hay que tomar una copita de vino y quedar dormido y después ahí uno no diferencia entre Amán y Mordejai. Y están quienes sostienen de que hay que beber más, que es permitido, por lo menos si la persona no le hace daño, ese día beber más, porque realmente la alegría por la supervivencia judía es una alegría extática que tiene que llevar a la persona a un grado de conciencia que trascienda el bien y el mal. Beber hasta no diferenciar entre Amán y Mordejai, el bueno y el malo de la historia. Pero el tercer precepto entonces es intercambio de porciones. Y el cuarto, muy importante, y es el que hay que ponerle mayor énfasis, es regalos a los pobres. Purim es el día en que todo aquel que te extiende, por supuesto que si uno no está del lado de los pordioseros, y espero que nadie de los que nos está viendo esté de ese lado, y si está, que pronto salga de esa situación, pero toda persona que te extiende la mano hay que darle, y hay que llevarle matanot, hay que llevar a por lo menos dos personas pobres, dinero equivalente a una comida festiva. Estos 4 preceptos son preceptos, hay que cumplirlos en la fiesta de Purim, y de esa forma nosotros conmemoramos también, es una forma de acción de gracias por la supervivencia, pero también es la toma de medidas preventorias para una división del pueblo que puede traer sobre sí una desgracia. O sea, cuando el pueblo de Israel ha estado unido, inclusive cuando fue idólatra, mientras el pueblo estuvo unido, ha tenido éxito. Inclusive nuestros sabios mencionan al rey Ahab, rey de Israel, que fue un rey que no era conocido por su devoción ni apego a la ley mosaica, pero en los días del rey Ahab, el pueblo de Israel, el reino de Israel, triunfaba en todos sus desafíos. ¿Por qué? Porque había unión hacia adentro. Purim, Hak Gadol Hayelad. Perdón. En Purim cantamos canciones. Hay canciones de Purim. Te hacemos un resumen para que no te las olvides. שולחים מנות, מחמדים, מבדקים, נגד מגדנות. אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, אבל הרישה רש רש רש, ברשנים, ברשנים. אני פורים שמח ומבדח, הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. לה 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 לה. עידת פורים, הכו תוך ומצלתיים, מי ייתנו בפורים לחודש לחודשיים. לה לה שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלק מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלק מרדכי. תשועתם הייתה לנצח, תקוותם בכל דור ודור. ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלק מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה,
Y quisiera referirme finalmente en 2 o 3 palabras al libro de Esther. La palabra Esther, el nombre Esther, proviene de Istahar, que era Venus en persa. Esther se llamaba Adasa, pero como era muy bonita, era bonita como Venus, y la gente en Persia la llamaba Esther. Pero Esther también, la palabra hebrea, se preguntan nuestros sabios de dónde procede el vocablo Esther. Esther viene de la palabra ocultamiento, Hester, ocultamiento. Y una de las cosas interesantes de este libro bíblico, es uno de los 24 libros de la Biblia, del Tanaj, es que el libro de Esther no posee ningún recordatorio del nombre de Dios, ni de Dios. O sea, es un libro religioso, es un libro bíblico, y Dios no aparece. Si ustedes toman cualquier libro bíblico, Isaías, Jeremías, Génesis, Éxodo, así ha dicho Dios, así te pide Dios, así te exige Dios, ¿qué le has de decir a Dios? Y Dios le dijo, y yo le respondí a Dios. Dios es un personaje central en toda la literatura bíblica. La relación del ser humano con Dios es el eje central de toda la Biblia. Y sin embargo, en el libro de Esther, aparentemente, Dios está oculto. La providencia divina que se representa en el libro de Esther es una providencia oculta. El nombre de Dios no aparece, nadie le reza a Dios, nadie le pide a Dios y Dios no le dice nada a nadie. Sin embargo, si ustedes analizan detalladamente el libro de Esther, van a ver que hay una cantidad gigantesca de coincidencias y de casualidades felices que son las que van a desencadenar o desembocar en el hecho de que los judíos sobreviven el intento de exterminio del imperio en días del imperio persa. O sea, Dios no está presente, no habla, nadie le habla, pero es evidente que todo lo que ocurrió son demasiadas casualidades. Y por lo tanto se puede intuir la mano oculta de Dios, the hidden hand, ¿no? El dedo de Dios, la intervención discreta de Dios, una providencia discreta de Dios, que es la que va a salvar finalmente a los judíos y es la que a los judíos en los largos años de exilio nos consoló, porque nosotros tenemos la promesa bíblica de que el pueblo de Israel no va a ser exterminado a pesar de estar disperso entre las naciones. Pero cuando estábamos dispersos entre las naciones hubo muchos momentos en los cuales se pensó de que era el fin del pueblo judío. El aceite para un día dura 8, ese es el mensaje de Hanukkah, el judaísmo, el mensaje judío que parece que va a desaparecer, al final no desaparece, y al final los menos derrotan a los más y lo bueno perdura. El mensaje de Purim es de que también cuando estamos en la oscuridad del exilio y no tenemos la capacidad de percibir el bien y el mal y deberíamos estar ya en la tierra de Israel, pero todavía estamos en el imperio persa, participamos de la fiesta del rey Asuero y no estamos unidos entre nosotros, inclusive en momentos difíciles, la providencia divina, si bien a veces nos hace pasar sustos importantes, en última instancia nos acompaña y nos salva. Purim y Hanukkah, la providencia revelada, la providencia manifiesta en Hanukkah, un ejército de muy poquitos que derrota a muchos. Purim, intrigas palaciegas que terminan evitando el exterminio, la providencia divina oculta. Ambas dos, fiestas rabínicas, fiestas en las cuales los sabios nos piden que recordemos, primero que nada que agradezcamos, pero que recordemos la condición judía, lo frágil de la condición judía, cómo nuestra meta universal y nacional a veces puede verse en grandes aprietos. Hanukkah nos enseña que a veces no hay más remedio y hay que entregar la comodidad personal en aras del bien nacional y en aras del mensaje judío. Y Purim nos enseña que debemos unirnos entre nosotros y confiar en la mano de Dios que nos va a hacer perdurar. ¿Cómo se saluda en Hanukkah? O Hag Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah, o Hanukkah Sameach, mejor aún, o otro nombre muy bonito es Hag Urim Sameach, feliz fiesta de las luces. Hanukkah es la fiesta de las luces. En ese sentido, Coca-Cola no inventó nada. Purim, ¿cómo es? ¿Cómo saludamos para Purim? Purim Sameach, Purim Sameach. Y tanto en una como en la otra, les deseo y nos deseo que lo disfrutamos enormemente. En Purim tenemos el agregado también de que hay una
tradición que arranca probablemente en la Edad Media hasta el día de hoy, que es la de disfrazarse, y entonces los niños están esperando todo el año en Purim para disfrazarse. El disfraz también encarna uno de los mensajes de Purim, que es que lo que parece que va a salir mal, al final sale bien. Todo lo que parece una cosa resulta ser otra. Amán, que era el que nos iba a hacer de verdugo, terminó siendo ejecutado, y lo mismo el disfraz, quien parece ser alguien es otra persona. Purim, Hanukkah, 2 fiestas rabínicas, 2 formas de supervivencia judía y 2 fiestas que perdurarán por muchos años más. Chag Sameach.